La geografía física que se hace en México ha generado el conocimiento indispensable para este país y lo ha puesto al alcance de todos. Por su ubicación geográfica, México pertenece tanto a Norteamérica como a Centroamérica. Su territorio de casi 2 millones de kilómetros cuadrados es atravesado por el Trópico de Cáncer, de modo que aproximadamente la mitad sur se encuentra dentro de la franja intertropical y la mitad norte es extratropical. El Océano Pacífico baña sus costas occidentales y el Golfo de México y el Caribe sus costas orientales, para un total cercano a los 10.000 kilómetros de línea de costa. La gran diversidad de climas de que gozamos son el resultado de los rasgos físico-geográficos de México, que están definidos por su situación en el norte de los trópicos, por la influencia de los mares circundantes y por una compleja historia geológica que ha producido, entre otras cosas, una gran amplitud actitudinal, o sea, muchas alturas, muchos climas, muchos tipos de vegetación y una increíble variedad de fauna. El resultado es un territorio con una enorme variedad de paisajes, desde los desiertos más áridos de Norteamérica en Sonora, hasta las tierras cálidas y siempre húmedas del sureste, pasando por los paisajes templados de los altiplanos centrales y de las sierras que se extienden a lo largo de todo el país. El Cinturón Volcánico Mexicano es una cadena de volcanes que atraviesa el territorio desde cerca del Pacífico hasta cerca del Golfo de México, siendo varios de ellos activos: el Citlaltépetl, Popocatépetl y el de Colima principalmente. En México están representados prácticamente todos los grandes biomas del planeta, incluyendo las selvas tropicales húmedas, las selvas secas, los manglares, los bosques de coníferas, los matorrales de climas áridos y semiáridos y los pastizales alpinos, entre muchos otros. Aloja aproximadamente al 10% de las especies de plantas del planeta. Es de hecho uno de los países megadiversos del mundo, junto con Brasil, Colombia e Indonesia, al alojar alrededor del 12% de la biodiversidad terrestre del planeta. Variedad de suelos y de altitudes. Variedad de climas. Variedad de vegetación y fauna. Y variedad de culturas. México es muchos Méxicos, muchos tipos de gente, muchas realidades. Este es el enigma que debe vencer aquel que pretenda comprender nuestro país. Junto a los ríos, las montañas, los climas, la vegetación, la humedad y el agua, vive la población con características diversas. Pero también hay cosas intangibles que se pueden interpretar, como la economía, la modernidad, las características urbanas o rurales, si hay pobreza o si una población cuenta con servicios de salud adecuados. México es hoy por hoy un país urbano. Cerca de 90 millones de mexicanos viven en áreas urbanas cuya distribución territorial forma una compleja red de lugares de distintos tamaños, algunos muy grandes y muchísimos muy pequeños. En el año 2000 había 55 zonas metropolitanas donde vivía más de la mitad de la población total. 9 de estas grandes zonas metropolitanas tenían más de 1 millón de habitantes: el Valle de México, Guadalajara, Monterrey, Puebla, Tlaxcala, Tijuana, León, Juárez y La Laguna.
En ellas vivía más de una tercera parte de los mexicanos. Además, había 14 zonas metropolitanas que tenían entre 500,000 y 1 millón de habitantes. San Luis Potosí, Mérida, Acapulco, Querétaro, Tampico, Cuernavaca, Aguascalientes, Chihuahua, Morelia, Veracruz, Saltillo, Villahermosa, Reynosa, Río Bravo y Jalapa. Casi 1 de cada 10 mexicanos vive en las de menor tamaño. En México conviven dos mundos, uno productivo, influenciado por los dictados de la globalización, de la modernización, y otro remanente de modos de producción artesanal y tradicional. Debido a su localización geográfica, México es un país donde la ocurrencia espacial y temporal de fenómenos naturales implica la presencia de distintos peligros de origen natural, tales como la sismicidad, la actividad volcánica, la inestabilidad de las laderas, los huracanes y las inundaciones, principalmente. Las amenazas o peligros son entonces eventos físicos potencialmente perjudiciales que pueden causar la muerte o lesiones, daños materiales, interrupción de la actividad social y económica o degradación ambiental. Hay claves para comenzar a entender la forma en que ha evolucionado la población de este país. Ha sido un proceso interesante pero complejo. Porque no siempre fue un país de más de 112 millones de habitantes. Hablar de la evolución de la población mexicana en los últimos 110 años es dar cuenta de cómo una población de casi 14 millones de habitantes que había en 1900 se convirtió en una de más de 112 millones en 2010. El número de habitantes se multiplicó por más de 8, situación difícil de imaginar y que ha implicado transformaciones profundas en todos los ámbitos sociales. ¿Cómo creció a este ritmo la población mexicana durante el siglo XX? Desde el punto de vista demográfico, este crecimiento puede explicarse a partir de los procesos de fecundidad, mortalidad y migración. Sin embargo, las condiciones de vida de más de la mitad de la población nos ubican en la realidad. Una enorme desigualdad provocada fundamentalmente por la incapacidad del Estado de operar acciones concretas para garantizar los derechos señalados en la Constitución. Actualmente, y no obstante que se han alcanzado niveles de desarrollo social, la desigualdad, la pobreza, la discriminación, la violencia y en general la exclusión social, sigue siendo el lamentable rasgo característico de nuestro tiempo. La paradoja entre crecimiento, exclusión y pobreza es sin duda el reflejo de los principales retos sociales y económicos de nuestro país. El crecimiento económico de México durante la primera década del siglo XXI está por debajo de la media latinoamericana y de la mayor parte de las economías emergentes. El desafío es complejo. Se requiere aumentar considerablemente la tasa de crecimiento económico para generar los empleos que la población demanda. La pobreza y la desigualdad con hondas raíces en nuestra historia han propiciado que México no se inserte adecuadamente al intenso proceso de globalización. Somos herederos de las constituciones liberales que señalan: todos los hombres nacen libres e iguales. Así, la esfera de la inclusión se amplía del mercado a la política y ya no es simplemente la libertad de comprar y vender, de contratar o ser contratado, sino y sobre todo la libertad de ser y hacer. Toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil. Al efecto, se promoverán la creación de empleos y la organización social para el trabajo conforme a la ley.
más de 2.500.000 personas de la población económicamente activa sin empleo. Contamos con una de las constituciones más avanzadas en materia social, que incluso ha integrado en sus normas los derechos humanos. Sin embargo, por sí mismas las leyes no garantizan no solo su aplicación, sino tampoco el bienestar ni la justicia social. La Constitución de 1917 se fundamentó en el ideal de un Estado garante de las libertades individuales y los derechos sociales. La pobreza en México tiene diversas causas: económicas, sociales, políticas y culturales. Es un fenómeno mucho más complejo que la simple carencia de ingresos suficientes para adquirir bienes y servicios. Más de 4/5 partes de nuestra población están en situación vulnerable por insuficiencia de ingresos o por carencias sociales. Actualmente se han incorporado nuevas variables a la medición de la pobreza, tales como las carencias en el acceso a la salud, a la educación, a la seguridad social, a la calidad y servicios básicos de la vivienda, la alimentación y el grado de cohesión social. Es decir, al conjunto de bienes y servicios que, de acuerdo con nuestra Constitución política, deberían ser accesibles para todos los mexicanos. Esta situación se debe en gran parte a que en México la política se impuso sobre el derecho. No fueron ni los sistemas jurídicos ni el mercado los que jugaron el papel central de integración social. Fue la política. Fue la política la que proporcionó las normas, las identidades sociales, los fines legítimos para participar no solo pública sino socialmente. Se creó un proceso metalegal de integración social que, en la misma medida en la que incluía, excluía. Basado en la subordinación, no se trataba de un reconocimiento, de un derecho, sino de una concesión, en donde el arbitrio y la voluntad eran la lógica política. Por eso es posible entender las concesiones que se otorgaron a grupos de poder a cambio de sus lealtades y servicios políticos. El viejo régimen político no resolvió ni la desigualdad social ni la exclusión. Por el contrario, la radicalizó, produciendo contrastes tan evidentes como tener un pequeño grupo de multimillonarios y, al mismo tiempo, a la mitad de la población sumida en la pobreza. El Estado se convirtió en un sistema eficiente de control político fundado en la jerarquía y la exclusión. A partir de los años 80, el pacto político que sostenía al estado de bienestar se desplomó. Entonces, las políticas compensatorias fueron sustituidas por políticas de reconocimiento. Una política de respeto a la diferencia sustituyó a la política de compensación de minorías y excluidos. Reconocimiento y respeto a las preferencias sexuales, a las diferencias culturales y de género. Nadie puede ser discriminado por su raza, religión, sexo o preferencia sexual. Pero el contexto concreto social y cultural en que se producen las dinámicas de exclusión-inclusión está intacto. Ni la reforma agraria ni otras formas de redistribución de la riqueza han logrado revertir la desigualdad que caracteriza a la sociedad mexicana. En buena parte se debe a la incapacidad del sistema fiscal para transferir un volumen significativo de ingresos de los sectores mejor remunerados a los que enfrentan mayores carencias. A pesar de las instituciones con las que cuenta el Estado mexicano, la fragilidad fiscal ha sido una constante.
Se requiere incrementar en los próximos años por lo menos un 3% del Producto Interno Bruto vía recaudación fiscal. Nuestro país debe recaudar más y lograr que la política fiscal contribuya de manera efectiva a la redistribución del ingreso. Hasta ahora, las propuestas de reforma fiscal se han basado principalmente en extender el impuesto al valor agregado y la creación de impuestos especiales. Se requiere, por tanto, una reforma que incluya nuevos gravámenes y la eliminación de exenciones y privilegios, así como enfocar mejor los estímulos fiscales, que han mostrado un efecto limitado para promover la inversión y el crecimiento. No es fácil decir lo que es una institución. Sin embargo, y para tener un punto de partida, diremos que son las normas de convivencia que los individuos aceptan para pertenecer a un grupo social determinado. Lenguaje, modales, hábitos, reglas de vestir o de comportarse en diferentes sitios. Cuando las normas se vuelven fundamentales para la sobrevivencia de una sociedad y toman carácter de obligatorio, entonces nos encontramos con que estas normas se plasman en leyes. El conjunto de las organizaciones y las leyes observadas por las sociedades son las instituciones. En México tenemos instituciones formales e informales. Las informales son como saludar de mano y observar un comportamiento determinado en una boda o en un velorio. Las fiestas religiosas, los eventos deportivos, la vestimenta que compartimos. Hábitos heredados que nos identifican como nación y que a fuerza de repetirse, se han vuelto una institución por su significado social y religioso. Las formales son aquellas que tienen un carácter obligatorio y conllevan para quien no las observa un castigo o sanción. La vida colectiva que compartimos con cierta armonía se lleva a cabo en medio de un complejo entramado institucional que incluye las reglas escritas, las organizaciones que les dan sustento, los procedimientos y mecanismos legales o administrativos que vigilan que estas leyes se cumplan, así como las prohibiciones, las sanciones y los castigos para hacer de estas reglas de observancia general para todos. En México, nuestra mayor institución es la Constitución. En ella se plasman todas las reglas generales de convivencia que nos hemos dado los mexicanos. Y a partir de ella, hemos creado organismos sociales que se encargan de desarrollar las distintas áreas de nuestra vida. Tras la promulgación de la Constitución de 1917, México emprendió un acelerado proceso de construcción de instituciones. Leyes, decretos, organizaciones de gran envergadura fueron edificadas para dar realidad a las ideas plasmadas en el nuevo texto constitucional que expresó los anhelos que gestaron la amplia movilización popular revolucionaria. Surgieron así instituciones que se encargan de la salud, como el Seguro Social y los Institutos Nacionales de Salud Pública. Otras más encargadas del desarrollo de la infraestructura, como la Secretaría de Comunicaciones y Transportes o la Comisión Nacional del Agua. Otras más de la educación y la cultura, como Bellas Artes, la UNAM y la Secretaría de Educación Pública. Instituciones que supervisan las operaciones comerciales, como el Banco de México o la Secretaría de Economía. Otras enmarcan la participación política y democrática, como los partidos, las asociaciones civiles y las cámaras de representantes, senadores y diputados. Hemos creado también instituciones de mediación de conflictos e impartición de justicia, como los tribunales de lo administrativo, lo laboral, lo civil y lo penal, y la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Nuestra Constitución no es la misma que en 1917. A lo largo de estos casi 100 años, ha vivido muchas transformaciones. Cambios que hemos hecho los mexicanos para ir adecuando nuestra Carta Magna a los avances tecnológicos, a los conflictos sociales, a las necesidades de salud y de educación o de infraestructura. El 9 de junio de 2011
se añadieron 2 palabras al nombre del capítulo primero de la Constitución mexicana: derechos y humanos. Ahora el nombre del capítulo es de los derechos humanos y sus garantías. Esas simples palabras plasmadas en la Constitución se convierten en el cimiento de una estructura institucional que reconoce los derechos humanos. En México, el respeto a los derechos humanos es hoy una institución. Paralelo a las instituciones formales plasmadas en leyes y normas, en México tenemos una institucionalidad a la mexicana, llena de arreglos y componendas, de compadrazgos y amiguismos, de tranzas y de corrupción. Y esta forma chueca de arreglarnos también se ha institucionalizado y ha sido parte de los mecanismos de gobierno de nuestro país. En 1928, Calles proclama el fin de la era de los caudillos, anuncia el inicio de la época de la institucionalidad y forma el Partido Nacional Revolucionario. Al mismo tiempo, inaugura el presidencialismo, que ha sido una forma oculta y soterrada del ejercicio de un poder sin restricciones. El diseño presidencialista de la propia Constitución favoreció la consolidación de una estructura institucional autoritaria, en la que el presidente acumuló facultades a partir de reglas formales e informales. Esta doble institucionalidad política creció a lo largo de los años y se desarrollaron instituciones específicas para servir a esta forma de poder. Específicamente, el Partido Revolucionario Institucional, que constituyó el corazón del sistema de control político del país al servicio del presidencialismo. El Partido Nacional Revolucionario, fundado por Calles en 1929, lo transformó Lázaro Cárdenas en Partido de la Revolución Mexicana en 1938 y llegó a su nombre final de Partido Revolucionario Institucional en 1946, cuando Manuel Ávila Camacho separó al ejército de la vida partidaria. Este partido político integró a lo largo de su historia a estos grupos a los que llamaban sectores, y estableció con ellos una serie de acuerdos de complicidad no escritos que con el tiempo se convirtieron en instituciones integrales de nuestro sistema político. El PRI integró en su propia estructura algunas de las organizaciones que surgieron del texto constitucional: los sindicatos, las organizaciones campesinas y las de burócratas y profesionistas. Así se fortalecieron la CTM, la CNC y la CROM, la CNOP y algunos otros organismos que funcionaban a un tiempo como instrumentos de control y de presión a favor y en contra de intereses específicos. Y estos a su vez estaban integrados dentro del partido hegemónico. Pese a que la definición republicana del país establecía la división de poderes, la realización de elecciones periódicas y los espacios de representación como arenas para dirimir conflictos, el presidente de la República ejercía un poder concentrado que le autorizaba inclusive a señalar a su sucesor. Esta elección unipersonal pronto se convirtió también en una institución celebrada cada 6 años, en lo que un estudioso del sistema político mexicano llamó una monarquía sexenal hereditaria, y a la que el caricaturista Abel Quesada designó como el dedazo al tapado. Esta doble estructura que en los hechos sometía la institucionalidad democrática a las complejas reglas no escritas de un presidencialismo autoritario fue tema de análisis y estudio de muchos politólogos e intelectuales a nivel internacional. En 1990, justo antes de que se iniciaran los cambios hacia una nueva institucionalidad democrática, Mario Vargas Llosa describió al sistema político mexicano. México es la dictadura perfecta. La dictadura perfecta no es el comunismo, no es la Unión Soviética, no es Fidel Castro, es México. Porque es la dictadura camuflada de tal modo que puede parecer no ser una dictadura, pero tiene, de hecho,
si uno escarba, todas las características de la dictadura. Y espero que no se me considere pues como un mal invitado, por decirlo de esa manera, pero como esto se está democratizando y este país ahora se abre a la libertad, quiero ponerlo a prueba. Al día siguiente, alegando razones familiares, Mario Vargas Llosa dejó el país antes de que se clausurara el encuentro al que sus organizadores llamaron el siglo XX, la experiencia de la libertad. El polémico comentario abrió una larga discusión sobre la democratización en México, que llevó a entender que más que una dictadura, el nuestro era un régimen autoritario construido sobre instituciones. El presidencialismo institucionalizado y todas las reglas informales que se crearon alrededor del mismo, en particular las relacionadas con el control de las elecciones y con la capacidad presidencial de designar a su sucesor, crearon un clima de insatisfacción política que se expresó en muchos movimientos populares a lo largo de los años. El movimiento ferrocarrilero de Demetrio Vallejo, o el de los médicos del 64, o el de los estudiantes del 68, y algunas expresiones de rebeliones armadas como la guerrilla de Lucio Cabañas o la Liga 23 de septiembre, que intentaron caminos no institucionales para expresar su malestar por la situación. A pesar de que la mayoría de estos movimientos fueron reprimidos con violencia, a la larga el sistema reconoció que para preservar la paz social era necesario hacer algunos ajustes para crear una institucionalidad democrática y paulatinamente abrió espacios de actividad política, como fue el caso de la Ley Federal de Organizaciones Políticas y Procesos Electorales en 1977. En 1988 se manifestó definitivamente el agotamiento del sistema corporativo y clientelar. Primero con la ruptura que se generó al interior del PRI por la designación del candidato a la presidencia y que llevó a Cuauhtémoc Cárdenas a renunciar a este partido para ser candidato por una coalición de partidos de izquierda y otras organizaciones sociales. Durante el proceso de la elección misma, la ciudadanía y los partidos de oposición desconfiaban de un árbitro que era parte integral de uno de los partidos contendientes y que a la larga impuso a su candidato. Posterior a la elección, las dudas de transparencia y equidad en las mismas hizo que casi todos los contendientes pidieran la anulación de las elecciones. En caso de que no se restablezca de modo inequívoco la legalidad del proceso electoral, los candidatos a la presidencia de la República que suscribimos este documento no aceptaríamos los resultados ni reconoceríamos las autoridades que provinieran de estos fraudulentos. Aun cuando el candidato del PRI, Carlos Salinas de Gortari, tomó posesión de la presidencia de la República, las señales de agotamiento del sistema fueron tan claras que los distintos sectores sociales presionaron para buscar la reconstrucción de una institucionalidad democrática. Para romper el modelo del presidencialismo casi dictatorial, fue necesario hacer una reconstrucción de las instituciones que conforman el Estado mexicano. A pesar de las confrontaciones, esta transformación se ha logrado de forma casi pacífica y sin alterar la estructura básica del Estado. En ocasiones se trató de edificar instituciones nuevas, en otras de transformar las ya existentes, pero en todos los casos el sentido fue esencialmente el mismo: constituir instituciones autónomas e independientes del otrora omnímodo poder ejecutivo. Para reintegrar el equilibrio entre el poder ejecutivo, el legislativo y el judicial, se dio vigencia a las leyes y reglamentos plasmados en la Constitución para fortalecer a estos órganos asfixiados por el exceso de control del presidente. A lo largo de los años 90 y en los primeros de la década pasada, se hizo un esfuerzo por descentralizar el poder político, creando órganos de control y garantía sobre los temas fundamentales de convivencia política. La razón de ser de esa decisión consistió en garantizar que ciertas funciones estratégicas no quedaran a merced de intereses políticos particulares que las utilizaran instrumentalmente para beneficiarse. Se trató
para decirlo de otra manera, de dotar de autonomía a esos órganos para vacunarlos frente a intereses de parte. 11 de octubre de 1990, declaro formalmente instalado el Consejo General del Instituto Federal Electoral, seguro de que sus resultados serán para bien de la República. En 1990 se crearon el Instituto Federal Electoral y el Tribunal Federal Electoral, que a la fecha son los órganos encargados de organizar y calificar las elecciones federales, así como de resolver los conflictos en las mismas. Pronto los estados siguieron el ejemplo y se crearon sus equivalentes estatales. Ese mismo año se creó también la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, encargada de vigilar que los organismos y las instituciones del Estado respeten los derechos fundamentales de la ciudadanía. En 1994, el Poder Judicial se vio sometido a una cirugía mayor, que convirtió a la Suprema Corte de Justicia en un auténtico órgano garante de la constitucionalidad y que instituyó al Consejo de la Judicatura Federal como órgano de gobierno y disciplina de la justicia federal. Hoy, en un ejercicio de transparencia, tenemos canales de televisión que permiten a cualquier ciudadano ver, en vivo y en directo, las sesiones del Tribunal Superior de Justicia y las sesiones del Pleno o comisiones de ambas cámaras. Instituciones que conforman dos de los tres pilares del Estado. Ese mismo año de 1994, se dotó de autonomía al Banco de México, con la finalidad de que decisiones eminentemente técnicas del gobierno económico del país no dependieran de los estados de ánimo de la política. En ese mismo sentido debe leerse la creación, también en los años 90, de una serie de organismos desconcentrados que fueron dotados de autonomía, como la Comisión Federal de Competencia o la Comisión Federal de Telecomunicaciones. Al final, la fórmula resultó exitosa, al grado que cuando otros temas se pusieron en la agenda democrática y requirieron un tratamiento especial, como es el caso de la transparencia o de la fiscalización de la cuenta pública, se utilizó la misma ruta ya ensayada. Y se crearon el Instituto Federal de Acceso a la Información, IFAI, y la Auditoría Superior de la Federación. En una sociedad nunca se puede hablar de un estado final de las cosas. Las instituciones que conformamos los mexicanos son entidades dinámicas que se van creando, modificando y o desapareciendo para adecuarse a las condiciones cambiantes del entorno. Por ello, el proceso de democratización y de consolidación institucional no puede darse por felizmente terminado. Tendrá seguramente retrocesos y avances producto de las tensiones naturales de una sociedad compleja, como respuesta a intereses de grupo o económicos que intentarán imponer su propia visión. En tiempos recientes se ha venido consolidando una tendencia regresiva y contraria a la que inspiró originalmente el surgimiento de las instituciones. Tal parece que la autonomía, razón de ser de su origen, hoy molesta y es prescindible. Parece que nuestra clase política tiene la tentación de retornar al caudillismo y a la manera de los caciques militares del siglo XIX, descalifican las leyes y las instituciones cuando los resultados no los favorecen. Y en lugar de velar y proteger a las instituciones que darán solidez a nuestra democracia, buscan minarlas en una descarnada lucha por el poder, cuyo escenario está fuera de las urnas y de las decisiones de las mayorías. ¿Cómo nos gustaría que un historiador contara nuestro presente? ¿Como una sociedad que fue capaz de encontrar los caminos de una democracia institucional? ¿O como una sociedad que desmanteló a los órganos autónomos que había creado por las burdas disputas entre las facciones políticas? Actualmente tenemos un espléndido entramado de instituciones que, creándose los correctos pesos y contrapesos, nos puede garantizar por primera vez en la historia un largo periodo de vida democrática, en el que las disputas electorales y las diferencias de visión se resuelvan por la vía institucional.
Sin embargo, hay 3 fenómenos que está viviendo hoy el país que ponen en riesgo el andamiaje democrático que hemos construido. La feudalización del poder político, el debilitamiento de las instituciones y la disputa entre las facciones por la titularidad de los órganos autónomos. Estos fenómenos pueden, como nos sucedió en el siglo XIX, desmontar nuestra incipiente institucionalidad y abren la puerta al caudillismo y formas evolucionadas de dictadura que significarían un grave retroceso en la evolución política de nuestro país. Para que nuestras instituciones democráticas sobrevivan, tenemos el reto de conservar independientes y autónomos a los institutos que conforman el andamiaje de la democracia mexicana. Para consolidar un sistema basado en las instituciones, es necesario que los hombres y o mujeres que ocupen los puestos de decisión al interior de las mismas se mantengan alejados de la tentación de ser atrapados por la dictadura de la corrupción o de los intereses de un grupo determinado. No basta la existencia de nuevas reglas y nuevos organismos para garantizar un cambio institucional y su puesta en práctica. Es necesario un profundo cambio en los hábitos de participación política. De la misma manera que cada uno de nosotros hace las reglas y normas en casa y vigilamos que éstas se cumplan, así cada uno de nosotros, como ciudadanos, tenemos la responsabilidad de vigilar que sigan vigentes las instituciones de la democracia. Es fundamental que cada ciudadano se vea a sí mismo como parte integral de las instituciones y viva el reto de hacer que estas instituciones vivan más allá y por encima de los edificios, sus fachadas, sus logotipos o sus funcionarios. En México, casi la mitad de las familias tiene ingresos menores a 3,500 pesos al mes. De 100 alumnos que ingresan a educación primaria, solo 23 logran inscribirse a educación superior y 15 concluyen sus estudios. Solo 16% de la población mexicana de 25 a 64 años tiene estudios superiores. En la realidad actual, parecen bifurcarse los caminos del porvenir. Si el futuro del país se finca en la educación, ¿por qué año tras año, sexenio tras sexenio, las políticas públicas no deciden aumentar el gasto en educación superior? En el nuevo escenario mundial, la educación superior no es un gasto ni un lujo, es una necesidad. La educación superior ha formado parte decisiva del cerebro del país. Ahí donde residen no solo la conciencia y la razón, sino también las emociones y los impulsos vitales que mueven a la acción. Ahí donde reside el alma. La educación superior es pieza clave en el desarrollo del pueblo mexicano. De su excelencia depende que los países formen a sus profesionales críticos al servicio del bien común. Al mirar hacia adelante, hacia un nuevo ciclo de estudios que se inicia, al vislumbrar los próximos decenios, ¿con qué se encontrarán los jóvenes? ¿Cómo será ese mundo? ¿Qué se espera de los jóvenes que habrán de recorrer los nuevos tiempos? ¿Qué anuncia el futuro para las disciplinas y profesiones, para México y el mundo? Los retos del siglo XXI son enormes. En la educación superior, es el propio pueblo mexicano que se ha hecho a sí mismo al calor de la batalla, en la conquista de la independencia, la democracia y la justicia social.
La historia de México ha estado acompañada por la creación de grandes instituciones educativas donde se formaron mujeres y hombres de ciencias, artistas y profesionales de cada época. Para la sociedad mexica, eran fundamentales los centros de estudio como el Telpochcali y los Calmecac, donde con rigor y autosacrificio, los jóvenes se convertían en guerreros, astrónomos o sacerdotes que hacían funcionar las estructuras teocráticas. A inicios de la época colonial, se fundó la Real Universidad de México, a cuya labor educativa del más alto nivel se sumaron los prestigiosos colegios creados por los frailes evangelizadores en varias ciudades de la Nueva España. Es admirable el fruto de estas nobles instituciones, la grandeza arquitectónica y sus magníficas obras de ingeniería, así como los adelantos en medicina, astronomía y la belleza del arte novohispano. Sabiendo ya leer y escribir, oí decir que había universidad y escuelas en que se estudiaban las ciencias en México. Y apenas lo oí cuando empecé a matar a mi madre con instantes e importunos ruegos sobre que me enviase a México para estudiar y cursar la universidad. Yo no estudio para saber más, sino para ignorar menos. Después de la fundación del México independiente, los liberales mexicanos, encabezados por Benito Juárez, impulsan la educación como una necesidad para el porvenir de la nación. En todos los estados, junto a la educación elemental, se promueven los institutos de ciencias y artes que, con el tiempo, darán paso a las universidades estatales. Pero su obra cumbre será la creación de la Escuela Nacional Preparatoria, encabezada por el doctor Gavino Barreda. En contra de la verdad absoluta y de la enseñanza dogmática de la Iglesia, la preparatoria inaugura para los mexicanos, y sobre todo para los jóvenes, el camino de la educación laica y científica basada en la investigación. El pueblo mexicano ya se había decidido a dar el salto a la modernidad. Al final de la dictadura de Porfirio Díaz, se crea la Universidad Nacional de México. El maestro Justo Sierra, secretario de Instrucción Pública y fundador de la nueva universidad, dice que la naciente institución tendría que ser completamente distinta a su antecesora, la Real y Pontificia Universidad. Será por lo mismo un centro educativo perfectamente laico del más alto nivel. Tras la Revolución de 1910, el Estado se propone fomentar la unidad nacional a través de la educación. En 1921, apenas terminan los combates, el gobierno del presidente Álvaro Obregón pone en marcha el primer gran programa educativo nacional encabezado por José Vasconcelos. No vengo a trabajar por la universidad, sino a pedir a la universidad que trabaje por el pueblo. José Vasconcelos, rector de la Universidad Nacional de México. Un antecedente del nuevo proyecto fue la exitosa campaña de alfabetización que en 1920 Vasconcelos llevó a cabo junto a los alumnos y maestros de la institución. Los tranvías eran enormes, cómodos y amarillos. Los de segunda clase olían a verduras y frutas. Tardaban 50 minutos de Mixcoac al Zócalo. Mientras fui estudiante, viajé en esos tranvías 4 veces al día. En ellos preparé mis clases y leí novelas, poemas, tratados de filosofía y folletos políticos. A esta hora, los muros rojos de San Ildefonso son negros y respiran. Sol hecho tiempo, tiempo hecho piedra, piedra hecha cuerpo. En esa época, la intención de los gobiernos de la Revolución de supeditar los centros de educación superior a las políticas gubernamentales llevó a frecuentes enfrentamientos con los universitarios. Conquistada en 1929, la autonomía universitaria es un legado de los estudiantes de la Universidad Nacional
que ha permitido que las instituciones de educación superior se desarrollen a través del tiempo, dentro del espíritu del pluralismo y la libertad de cátedra, y en contra de la cerrazón y del autoritarismo gubernamental. Durante las décadas de 1950 a 1970, se da un crecimiento explosivo de la matrícula estudiantil en la educación superior. En 1950 se registraron 29,000 alumnos. Para 1960 había 77,000. En 1970 ya eran 271,000 y para 1980 el número había llegado a 825,000 en todo el país. Al lado del milagro mexicano, se da una expansión de las clases medias que demandan educación superior. En esos años surge el llamado Desafío de las Clases Medias, un movimiento rebelde y cuestionador que tendrá su centro entre los estudiantes de educación superior. Ante el control vertical que el Estado ejercía sobre los medios de expresión, la prensa y los sindicatos, las universidades se convierten en los únicos lugares donde se pueden desarrollar el arte, la cultura y el debate, y sin padecer la censura del Estado. 1968. El rector de la UNAM, Javier Barros Sierra, se solidariza con el movimiento estudiantil al defender la autonomía universitaria de los ataques policíacos y militares. La educación requiere de la libertad, y la libertad requiere de la educación. El movimiento se detenía por la vía violenta. La presidencia declaraba: la intervención militar terminó con el foco de agitación. El movimiento estudiantil mostró la necesidad de que el país se abriera a la pluralidad de las expresiones políticas y de pensamiento. Como parte de una nueva cultura ciudadana, desde ese momento las nuevas y más libres actitudes y manifestaciones de los jóvenes mostraron que había otros caminos y contagiaron con sus propuestas de cambio a la muy formal y solemne sociedad mexicana. En las instituciones de educación superior públicas se formaron los médicos, físicos, biólogos, políticos, literatos, economistas, juristas, sociólogos, administradores y otros profesionistas connotados de la historia del México contemporáneo. Carlos Monsiváis escribió: pese al desdén presupuestal y social del gobierno, las universidades públicas siguen cumpliendo funciones indispensables. Preparan a los científicos y técnicos para las zonas urgentes del desarrollo. Forman a las decenas de miles de profesores que demanda la explosión demográfica. Garantizan la continuidad del conocimiento en materia de ciencias sociales y humanismo. Forman a los jóvenes de clases populares y clases medias, que en muchos casos ya va siendo lo mismo, en un conocimiento más cercano y exacto del país, donde también, en una medida muchísimo mayor de lo que se cree, interviene el tumulto, la discusión frenética, el ensayo de gobierno desde la asamblea, el lenguaje libérrimo. Esto, por supuesto, no es función deliberada, pero no es por eso menos crucial. Representar a los ojos de las clases populares y las clases medias el privilegio posible, la movilidad social al alcance. Por muy dañado o destruido que se encuentre este sueño, sigue siendo esencial. Hoy, pensar la educación superior y hacia dónde va es un tema prioritario de la agenda política. También es esencial comenzar a pensar en los jóvenes, cómo son, cómo viven, qué expectativas tienen y qué significa para ellos la educación superior en un mundo de incertidumbres. ¿Por qué y para qué estudiar una carrera en un país con un alto índice de desempleo? Afirmar que los jóvenes son el futuro de México
quizás ya no es una frase sostenible. Los jóvenes viven el día a día, se integran con facilidad al mercado informal, forman negocios a la par que estudian o dejan de estudiar para ganar dinero. Los jóvenes son los que marcan el mundo audiovisual, la comunicación, el arte, la moda y la publicidad, entre otras muchas actividades. Pero también están los jóvenes que quedan excluidos de la educación superior y los que desgraciadamente se incorporan al narcotráfico y al crimen organizado. Otro sector lo forman los llamados ninis, los que no estudian ni trabajan y se quedan por tiempo indefinido en el hogar familiar. Yo creo que algo no está bien. La verdad es que yo ya estoy harta. Harta de que haya basura por todas partes, baches en todas las calles, tanta contaminación, de que no haya agua en mi casa y todo se vea tan gris, de vivir al día, de no trabajar en lo que me gusta, de que los sueldos sean tan bajos y las cosas cada vez más caras, de ver cómo en vez de invertir en policías de cuarta y fuerzas armadas, los gobernantes no mejor invierten en buenas escuelas, caray, buenos maestros, para formar profesionistas, investigadores, científicos. ¿Por qué se destina lo mismo que hace 15 años para la ciencia y la tecnología? ¿Por qué el financiamiento público no apuesta a favor de la educación superior? El presupuesto destinado a la educación superior del PIB está por encima del 2% en países como Estados Unidos y Canadá. En México no rebasa el 0.5%. Los descubrimientos de física en las últimas 6 décadas significan un ejemplo de que la ciencia y la educación representan la mejor inversión para resolver los problemas de la humanidad. Claude Cohen-Tanucci, Premio Nobel en Física, 1997. Muchos especialistas han señalado que el país nunca se preparó para atender el aumento de la población en edad de cursar estudios universitarios y no preparó las condiciones para el aumento de cobertura. La falta de opciones educativas afecta a la vida comunitaria. La exclusión al lado de la desigualdad, la inseguridad, la impunidad y la corrupción destruyen el sentido de colectividad. Cada día las instituciones públicas de educación superior reciben en sus aulas a más de 2 millones de estudiantes. Ante la imposibilidad para admitir cada año a más alumnos, un número creciente de jóvenes se queda sin cursar una carrera profesional. Quienes quedan fuera del sistema de educación superior carecen de expectativas de vida digna y no encuentran estímulos para actuar en la reconstrucción social y moral que requiere el país. Estoy cansada del mal gobierno, de su ceguera, de su falta de compromiso, de la mala calidad de la educación, la vivienda, la salud. Estoy harta de la burocracia, de la derecha, de la izquierda, del narcotráfico, de los muertos, de los militares, de que los medios me digan qué pensar, qué comer, qué vivir, qué sentir. Estoy cansada de vivir en un país que nomás no agarra la onda, chingada madre. Estoy harta de tener que cerrar los ojos, agachar la cabeza y callarme la boca. Entre muchos jóvenes, la imagen y los significados de lo mexicano se encuentran fuertemente deteriorados. Hay un síntoma de desapego ante lo mexicano que repercute en las formas de convivencia y participación en su sociedad y en la renuncia al compromiso que tienen consigo mismos.
pero también en la apatía ante los compromisos en los que toma cuerpo la solidaridad social y la búsqueda de un futuro mejor y compartido. Sería fundamental que las instituciones de educación superior desplegaran estrategias comunicativas que ayuden a los jóvenes a profundizar en la reflexión y significación de lo que está pasando en México. Uno de los retos más complejos y difíciles es formar a los jóvenes para que recuperen la confianza en ellos mismos, en el país y en la educación. Entrar a una institución de educación superior ha dejado de ser sinónimo de un estatus social. Para muchos profesores, tampoco lo es. Quienes egresan de las universidades e instituciones de educación superior ya no adquieren prestigio o altos ingresos. Muchos de ellos carecen de seguridad en su futuro profesional. ¿Qué certeza tiene un egresado de una institución de educación superior de lograr un trabajo digno, propio de su carrera? La educación superior produce 400,000 egresados al año. Pero solo un porcentaje menor encuentra trabajo relacionado con lo que estudió. En muchas universidades públicas, los profesores de tiempo completo padecen precariedad, carencias de instrumentos, equipos y bibliotecas. Actualmente la profesión académica se ha convertido en una actividad de alto riesgo para la salud. El modo de trabajo quita tiempo para reponer la energía que requiere la labor intelectual y reduce drásticamente el tiempo para reflexionar. En la vida académica se controla el trabajo por la vía de premios y castigos. Mucho del valioso tiempo de los profesores se emplea en la elaboración de largos y complicados informes, que al parecer nadie lee. Hay malestar con los mecanismos de contratación, promoción y permanencia en el trabajo. Se requiere un sistema de evaluación de acuerdo con las aportaciones específicas de cada institución y que de esa manera le devuelva la confianza a los académicos. Otro desafío dentro de las instituciones de educación superior es encontrar una forma de gobierno en el que la academia participe real y colegiadamente en las decisiones. También será fundamental enfrentar la renovación de la planta académica con la creación de nuevas plazas. En muchas universidades se dan pasos importantes en la capacitación de su planta docente, en la adquisición de equipos y laboratorios para enfrentar los nuevos retos. También se logra elevar la calidad de la enseñanza y se diversifica la oferta de carreras y especialidades. Sin embargo, pese al impulso en la investigación científica, el desarrollo tecnológico y la innovación, no se ha logrado consolidar un sistema superior sólido y articulado con las necesidades del país. Tampoco se ha logrado cerrar las brechas entre las instituciones de educación superior de todo el país. Los retos van más allá del incremento de recursos financieros. Implican tareas y acciones compartidas entre la sociedad civil y las autoridades para lograr las metas de la educación superior. En el siglo XXI, tener o no tener educación superior será un criterio básico de diferenciación social para colectivos y personas. La globalización también implica que cada organismo de educación superior pública en el país esté conectada a redes formadas con universidades de otros países. Las nuevas tecnologías de la información y la comunicación impactan en la producción de conocimiento, de manera que la sociedad cognitiva y las universidades van de la mano. Es necesario que las universidades